Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Bienvenidos a esta nueva emisión de Familia al Día, un programa pensando en nuestra familia. Y hoy con unos invitados pues muy especiales que ya para ustedes son familiares y con un tema muy bonito que hemos preparado para ustedes. Entonces, David, bienvenido a este espacio y qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias, hermana. Un saludo a nuestros televidentes y qué rico volvernos a encontrar en este espacio donde reflexionamos en temas tan importantes acerca de la familia. Como ya lo hemos dicho en programas anteriores, la familia, esa célula tan importante de la sociedad, pues cada día tiene más exigencias, tiene más dificultades, pero también hay muchos más medios y muchas más herramientas para continuar, para seguir luchando. Y qué rico que en este programa pues nosotros podamos proporcionarle esas herramientas, esos elementos con los cuales podamos continuar, con los cuales podamos seguir adelante en nuestra vida familiar. Sí, y hoy tenemos un tema muy bonito que ya pues Elkin, bienvenido, ya nos va a contar cuál es ese tema que hemos preparado para hoy. Me alegra encontrarme nuevamente con ustedes, los queridos televidentes. Hoy vamos a tratar un lindo tema que es la santidad en la familia. Entonces, para hacer esta pequeña reflexión, vamos a tomar el texto de San Marcos. Le traían niños para que los tocara y los discípulos los reprendían. Jesús al verlo se enojó y dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los acariciaba y los bendecía imponiendo las manos sobre ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, escuchamos en este texto la invitación de Jesús para acoger los niños. Y en este tema tan bonito, tan importante como es la santidad en nuestros hogares, en la familia, pues qué más reflexión o qué más medio para hallar la santificación que nuestros hijos. Si bien en el texto tal vez Jesús no hace mención propiamente de los niños por la edad, sí hace mención de aquellas personas que se asemejan a ellos. ¿Y quiénes son los niños? Son los humildes, son los capaces de perdonar, son los que son capaces de acoger a Dios en su corazón. ¿Cuántas veces hemos visto cómo los niños tienen dificultades entre sí, tienen peleas, pero en 5 o 10 minutos máximo ya están nuevamente hablando, ya están nuevamente jugando? Entonces, la invitación de ser como niños es tener esa capacidad de perdonarnos, de amarnos, de comprendernos, que tanta falta hace en nuestros hogares. Es un texto donde todos nosotros, sin importar la edad, sin importar nuestra profesión, sin importar si tenemos muchos títulos académicamente, también estamos llamados a ser como niños en la humildad, esa humildad que tanta falta nos hace. Porque hoy en día nos cuestiona tanto que nos critiquen, porque hoy en día nos cuesta tanto de que estén hablando de nosotros. Es muchas veces por esa misma falta de humildad. Los que son como niños, los que acogen a Dios en su corazón, pues no les va ni les viene que estén hablando de ellos. Saben que ellos andan en la verdad. Los que son como niños son transparentes, buscan siempre la sinceridad de su corazón, la rectitud de vida. Entonces, en este tema y con este texto tan maravilloso y tan providencial, pues qué rico que reflexionemos en todas estas actitudes, en esa necesidad de volvernos como niños, perdónenme la expresión, volvernos chiquitos para hacer de nuestra familia ese hogar donde reinan los valores, donde reina la comprensión.
Y esto que nos dice David es muy importante porque a veces nosotros creemos la santidad como un acto heroico, prepotente, nos creemos mejor que los demás, cuando la santidad, pues ya este texto nos la propone desde lo humilde, desde lo sencillo. Ya vemos el ejemplo de los niños que son capaces de olvidar, de pedir perdón y de volver siempre a empezar. Entonces no estamos pidiendo pues que seamos infantiles, no, que tengamos un corazón de niño donde el niño es capaz de sentir confianza en sus papás. Y la santidad es un acto de confianza también en Dios, en la providencia, y todas las familias están llamadas a la santidad. No es un privilegio para unos cuantos, porque a veces creemos que los santos ya nacieron hechos y que cuando hablamos de santidad hay que renunciar a un montón de cosas, cuando muchas veces el Papa Francisco ha dicho que el santo es una persona alegre, capaz de cumplir pues esa voluntad de Dios. Y por eso ustedes en este espacio es bueno que se pregunten, yo tengo ese interés de la santidad, ya que desde el bautismo fuimos llamados a ser santos y cada sacramento nos ayuda para que vamos creciendo en esa gracia santificante. Así es, hermana. Y retomando un poco la historia del pueblo de Jerusalén, debemos tener en cuenta de que en esa época los niños y las viudas eran las personas más excluidas. Entonces, ¿por qué los discípulos quieren como alejar a los niños en ese momento de Jesús? Como porque en ese momento no les prestaba mucha atención. Y muchas veces en nuestros hogares pasa lo mismo. Muchas veces los niños no tienen la oportunidad de opinar, muchas veces los niños no tienen la oportunidad de decir qué es lo que quieren hacer con la vida, y muchas veces los padres no sacan el tiempo para ayudar a los niños a tomar un mejor camino que los ayude a la santidad. Y la santidad, como lo decía la hermana, no es algo majestuoso. La santidad es empezar a hacer las cosas que hacemos diariamente, hacerlas con amor. Nosotros debemos y tenemos el ejemplo de muchas personas que en nuestra sociedad nosotros las consideramos como santas, aquellas personas que se quitan el pan de la boca para dárselo a los más necesitados, inclusive en nuestros propios hogares, nuestras mamás. ¿Cuántas veces nuestras mamás se hacen sacrificios para darnos de comer, para ayudarnos a salir adelante, inclusive para poder pagarnos una carrera universitaria? En esas personas encontramos los verdaderos ejemplos de santidad. No debemos dejar de pensar que la santidad es empezar yo levito, cosas así, porque la santidad se vive en las pequeñas cosas. Y muchos santos que hoy en día los conocemos y reconocemos su santidad, si vamos a la historia personal del santo, sabemos que hubo un momento de cambio, un momento de conversión. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido esos momentos de gracia de Dios, que es donde rectificamos y decimos, mire el pasado que he tenido, estos momentos tan alejados de Dios, de reconocer esa experiencia bonita de un encuentro con Dios? Entonces yo sí los invito a que también veamos pues primero la historia de los santos en un pasado donde se alejaron de Dios, pero después en ese momento de gracia donde se dejaron transformar por ese Dios del amor. Sí, hermana, nada más ayer y antier, pues y hoy, antier celebrábamos la memoria de Santa Mónica, una madre, ¿cierto? Muy, muy providencial esa memoria en estos días. Hoy que reflexionábamos en este tema tan trascendental como es la familia, esa madre que ora, que se entrega, que se sacrifica por la conversión de su hijo. Y ayer celebrábamos la memoria de San Agustín, este hombre que bien hemos escuchado y hemos de pronto leído, como en un inicio, en esa misma sed de buscar la verdad, que es lo que nos pasa tal vez a muchos de nosotros cuando caemos en la rebeldía, cuando caemos como en ese sinsentido, es más como por buscar una verdad, y San Agustín se da cuenta que la verdad está en el mismo Cristo y va a comprender cómo aquella hermosura, cómo aquel amor que él tanto deseaba lo encuentra reunido en Dios. Entonces esas memorias pues nos pueden ayudar un poco a darnos cuenta de la santidad que sí es posible, llegar a ella. Y hoy celebramos como iglesia pues el martirio de San Juan Bautista, un hombre que tal vez fue, podríamos decirlo, fue como preservado de ese pecado. En cierta medida pues siempre hemos escuchado una historia muy bonita de Juan, pero no podemos desconocer
que también tuvo momentos en los cuales tuvo que luchar para que la verdad se estableciera. Entonces esa santidad como hijos, esa santidad como padres, no es simplemente un acto del azar, entonces yo me vuelvo santo, decido volverme santo y ya mañana soy santo, no. Es un proceso en el cual nosotros debemos involucrar muchas cosas. La santidad tiene que involucrar nuestros pensamientos, tiene que involucrar nuestra voluntad. Mucha gente nos quejamos e incluso nos justificamos porque decimos, no, como yo soy humano, por eso caigo, ¿cierto? También tenemos el ejemplo de Jesucristo, que fue completamente humano y permaneció firme ante el pecado. Entonces, que la santidad, que este llamado a ser como niños, a ser humildes, a ser dóciles, pues no se puede convertir en una cortina, no puede ser simplemente una fachada en nosotros, sino que al contrario debemos llevarlo a la realidad. Y ustedes se preguntarán en casa, pues de qué manera puede ser santa una familia cuando a veces por la convivencia sentimos rabia, sentimos incomodidades. A veces pasamos la vida queriendo que el otro sea a mi estilo y no agradecemos a Dios pues que nos ha hecho únicos, que nos ha hecho diferentes, que aunque seamos mellizos, gemelos, pues no somos igual al otro. Y en esa diferencia es que nosotros tenemos que santificarnos. Cuando empezamos a ver al otro como esa obra de Dios, cuando empezamos a acercarnos al otro para que juntos en fraternidad empecemos a convivir. Y esa es como la grandeza del sacramento del matrimonio, esa invitación a que juntos van a ir, como se dice, conquistando esa santidad. Y por eso el tema de hoy pues tiene la respuesta a muchos de ustedes cuando dicen qué difícil es ser santo, es que el otro no me ayuda, es que yo me incomodo, las rabias que paso es por la familia que me rodean, ¿no? Al contrario, aprovechemos de esos momentos difíciles para pedirle a Dios la paciencia, la capacidad de perdonar y bueno, la capacidad de ayudarnos, porque es el mismo Dios quien nos va a dar la fortaleza. Inclusive, hermana, tomando un poco el ejemplo de Jesús, los discípulos tenían una imagen muy equivocada en ese sentido de Jesús, porque al al quitar los niños, ellos pensaron que estaban haciendo bien, pero no se dieron cuenta de que Jesús siempre ha sido o fue muy amistoso, quería mucho a los niños y que él veía más allá de lo que se puede ver físicamente, él veía los corazones. Y al Jesús de llegar a decir que quiere que todos seamos como niños, es llegar a limpiar nuestro corazón y que a pesar de las dificultades, los problemas y que a pesar de que muchas veces pasemos por momentos difíciles, seamos como niños y nos demos cuenta de que muchas veces tenemos que agachar la cabeza para que la familia, la sociedad quede un poco mejor. Bueno, y es un tema muy, muy interesante porque como lo estamos planteando, es una manera de saber que todos estamos llamados a la santidad, pero que en la libertad que Dios nos ha dado, nosotros podemos elegir de qué manera vivir. Por eso vamos a escuchar por qué la santidad es una puerta que nos une pues al encuentro también del hermano. La santidad, pues mucha gente cree y piensa que hoy en día, en pleno siglo XXI, donde hay una sociedad que nos ofrece múltiples medios de comunicación, múltiples herramientas para avanzar, para desarrollarnos, pues entonces parece que la santidad es algo ya pasado de moda, ¿no? Y como decía la hermana, la santidad en nuestra familia tiene que ser una puerta que me abre a los demás, perdón, una puerta que me abre a Dios. Esa santidad tiene que ser la que me permite perdonar a aquel hermano que se equivoca, es la que me permite volver la mirada a esos hijos que por momentos son incomprensivos conmigo. La santidad es la que me permite volver a ese esposo o a esa esposa que de pronto por momentos hay dificultades, hay inconvenientes, pero en la medida en que yo tenga a Dios en mi corazón, pues soy capaz de comprender al otro. Como escuchábamos en el texto, esa santidad y esa invitación a ser como niños es abrirnos a los demás, darnos cuenta de que los demás se pueden equivocar. Es que cuando yo opto por formar un hogar, cuando yo opto por formar una familia, pues no me estoy casando con ángeles o no me estoy casando con dioses, me estoy casando con seres humanos que también se equivocan,
pero que así como se equivocan, pues también tienen la capacidad de volver, de retroceder. Si estamos fallando en algo, pues es propio de nosotros pedir perdón y salir adelante. Entonces, la santidad, ¿en qué medida es puerta? En la medida en que nos da la capacidad de reconocernos débiles y reconocer débil al otro, pero también en la medida en que nos fortalece para abrirnos a los demás. Y esto es bien interesante porque nosotros a veces nos negamos a la parte humana. Entonces, cuando uno escucha que alguien se va a confesar, a veces uno dice, y el mismo pecado. Y nos damos cuenta que a veces el pecado son nuestros mismos defectos. Y hasta que no vamos como haciendo el ejercicio de adquirir la virtud, entonces nos damos cuenta que siempre caemos por nuestra parte más débil. Y ya nos han dicho pues algunos santos en algunos escritos que en la humanidad podemos alcanzar la santidad, porque es la manera de dominarnos, de aprender a conocernos, bueno, y de todo ese montón de defectos que a veces tenemos, es ir adquiriendo la virtud con la confesión. Ya me confieso no de algo diferente, puede ser el mismo pecado, pero reviso la frecuencia, con cuánta frecuencia estoy cometiendo ese pecado. Y cada vez que me confieso voy adquiriendo la voluntad para que ya sea más distante, pues esos momentos a veces incómodos que nos hacen ofender a Dios, ofender a nuestros hermanos. Por eso, para llegar a la santidad, siempre hay que hacer el ejercicio de mirar hacia Dios y de pedir la fortaleza y reconocer que cuando uno se arrepiente, cuando limpiamos el alma, pues estamos más propensos a que la santidad sea una realidad. Hermana, y retomando un poco lo que nos decía mi hermano David, en Mateo 18:3 encontramos que Jesús nos hace la invitación: si no cambiáis, no podréis entrar al reino de los cielos. Y como usted nos lo decía ahorita, con cada confesión vamos adquiriendo la voluntad para ir cambiando nuestros pensamientos, porque no podemos decir que yo voy a dejar un vicio de un día para otro. Todo en la vida es un proceso, pero los procesos debemos confiar en Jesús. Debemos ser como los niños que no piden muchas veces explicaciones, sino que siempre actúan. Darnos cuenta de que tenemos esa mano amorosa que nos va guiando por el buen camino y nos va ayudando a tener la oportunidad de cambiar, la oportunidad de darnos cuenta de que somos mejores que aquellos errores que estamos cometiendo. Me parece muy importante lo que dice la hermana y Elkin. Esa capacidad de que nosotros o ese problema mejor que tenemos, sí, que no nos confesamos porque son los mismos pecados, o que si no cambiamos, pues no alcanzamos la vida eterna. Y es lo que pasa muchas veces en nuestros hogares, que ignorantemente decimos, no, es que mire, él sigue con el mismo problema. O si vamos en cuanto al sacramento de la confesión, es que es el mismo pecado, ¿cierto? Y es imposible pensar que tenemos que ser creativos para pecar, o es imposible pensar que nuestra familia, ¿cierto? Entonces es creativo el esposo para ofender a su esposa, o es creativo la esposa para ofender a sus hijos, o los hijos a los padres. No, pues el hecho de caer en esa misma parte, de estar como siempre cargando esa misma cruz, pues yo creo que es motivo en antes de tomar fuerza y darnos cuenta de que sí es posible. No somos creativos ¿qué tal que fuéramos creativos para pecar? Entonces yo hoy ofendo a Dios pecando frente a tal mandamiento, y mañana pues para no confesarme del mismo, entonces o lo ofendo de otra manera. No, pues sería mucho más grave. Entonces qué rico que esa santidad, que ese llamado a vivir la unidad, y ya lo decía Elkin ahora, como la santidad no son cosas extrafalarias, no son cosas extraordinarias, sino que al contrario, la esposa cuando se acerca a preparar los alimentos, el esposo, en la medida en que es capaz de responder con los trabajos, los hijos, ahí estamos viviendo santamente. Esa es la santidad, es vivir, es hacer de las cosas sencillas algo sobrenatural, es hacer de los gestos, de las mismas palabras que edifiquen, palabras que nos lleven a fomentar el diálogo, a fomentar el crecimiento del hogar. Sí, y es bueno que nosotros pues lo veamos fácil, porque cuando uno dice las personas que tienen cara de santicos, que hacen el bien y que van caminando por la santidad,
la gente se ríe. Nos cuesta mucho entender que nosotros por el sacramento del bautismo tenemos esa posibilidad, ese regalo de Dios de ser santos, y que la santidad pues no es un acto extraordinario, sino que hacer de lo ordinario extraordinario. Entonces, tener una capacidad más grande de perdonar, una capacidad más grande de escuchar. A veces en la casa las impaciencias, respondemos de una, somos a veces muy grotescos en responderle al otro, y si uno empieza a hacer ese camino de santidad, tiene que empezar un poquito a calcular, a medir las palabras, a pensar que el que está a mi lado también es un hijo de Dios, que aquella persona que Dios ha puesto a mi lado, aquel esposo, aquellos hijos, pues también están luchando para salvarse y también son criaturas especiales de Dios. Sí, hermana, eso es verdad. Y tomando en cuenta esto, he visto, inclusive en mi familia alguna vez pasó, que los errores nos llevaban a tristezas. Muchas veces cuando veíamos o cosas así, no teníamos la capacidad de sonreír y darnos cuenta de que los errores muchas veces nos ayudan a crecer, sino que nos quedábamos solo en los errores y decíamos, pero estamos mal en eso, estamos mal en esto, pero no teníamos la capacidad de buscar como la forma de cambiar. Y muchas veces se veía como una pequeña tristeza en la familia, siempre se veía como una desmotivación hacia hacer las cosas bien, porque pensamos que siempre nos íbamos a equivocar. Y es uno de los grandes errores en torno a la santidad, porque nosotros desde nuestro bautismo estamos llamados a la santidad, a formar una nueva iglesia cada día, a mostrar el rostro misericordioso y amoroso de Jesús. Pero si estamos tristes, no vamos a ser capaces de ir cosechando esa santidad. La santidad necesita, así como cada día, la alegría que tienen los niños, la alegría de sonreír espontáneamente, y darnos cuenta de que tenemos un Padre amoroso que nos está amando y nos está brindando la oportunidad de ser un poco santos igual que Él. Pues qué bonito eso, y cierto, y nuestras familias están llamadas a crecer, y estamos llamados a crecer como iglesia en la medida en que seamos propositivos. No podemos simplemente quedarnos en regañar a los hijos porque fallaron, sino que también proponerles en qué se pueden superar. O los hijos, ¿cuántas veces nos quejamos de nuestros padres porque siempre nos echan la misma cantaleta, porque siempre nos están recalcando sobre algo, ¿cierto? También tenemos que ser propositivos en la medida en que le mostremos a los demás como ese camino por el cual sean capaces de alcanzar esa conversión. Muchas veces es lo que pasa, ¿cierto? Y lo digo pues con mucha prudencia, es lo que pasa en la iglesia. ¿Cuántas veces nos quedamos criticando y cuestionando las acciones de los sacerdotes o de los consagrados y no nos damos cuenta de que nosotros podemos proponerles y podemos invitarles a que lleven un camino mejor? Pero si nos quedamos simplemente en criticar, si nos quedamos simplemente en juzgar, entonces, ¿de qué manera vamos a hacer que ellos cambien? Igual pasa en nuestra familia. Si nosotros no proponemos, si nosotros no aportamos el crecimiento, pues entonces nunca se van a superar aquellas dificultades que tal vez me hacen renegar, que tal vez me hacen cuestionar tanto. Entonces podemos decir que la santidad está hecha de dos formas. La primera es personal, que yo soy libre y decido si quiero empezar un camino de santidad, inclusive no empezar, aceptar esa santidad que viene como regalo con el bautismo. Y lo segundo, que la santidad también es comunitaria, que la santidad es un espacio para que al lado de mi hermano, ya como nos decía David, pues tengamos esa propuesta de qué manera nosotros nos podemos ayudar, no a quedarnos simplemente con el error, con el defecto del otro, sino a ver, con ese defecto del otro, ¿cómo puedo crecer yo en virtud? Con ese defecto que el otro tiene, a veces nosotros corregimos por lo que nos molesta, pero a veces no corregimos al otro para que crezca. Entonces también es revisar hoy, cuando yo voy a corregir como papá, como mamá, cuando voy a exigir como hijo, ¿por qué lo hago? ¿Porque a mí me molesta o quiero que mi familia viva mejor? Y yo creo que hay algunas herramientas que nos ayudan a construir la santidad. Yo diría que la primera es la oración. Cuando una familia es capaz de orar
cuando una familia es capaz de invocar el Espíritu Santo ante cualquier dificultad, ante cualquier proyecto, ya estamos empezando pues un camino de tener conciencia de que nosotros somos seres espirituales, y es en la espiritualidad donde adquirimos pues la fortaleza y ese deseo de seguir caminando en la santidad. ¿Cuál sería otra herramienta que nos puede ayudar como familias a crecer en santidad? Pues a mí me parece que uno que nos hace mucha falta para muchas cosas, no solo en el hogar, en el trabajo, el temor, el don del temor a Dios, ¿cierto? Y no un temor a un Dios castigador, a un Dios justiciero, no, un temor de ofender a Dios. Si temiéramos a Dios, ¿cuánto nos privaríamos, por ejemplo, de palabras que solemos decir y que van hasta como en detrimento de nuestra misma personalidad? Si temiéramos a Dios y respetáramos a Dios, ¿cuántos problemas evitaríamos en la familia? Si temiéramos a Dios, ¿cuánto haríamos por cambiar? Entonces pienso que una de las herramientas es volver a ese temor de Dios, a ese temor sano, a ese temor de un Dios que nos ama y que por esa misma razón, porque nos ama tanto, nos duele ofenderlo. Una segunda herramienta, como ya lo habíamos tratado alguna vez en el programa, sería el diálogo. El diálogo que nos ayuda a cada uno a formarnos y a crecer. Ya lo decía la hermana, la santidad es personal, pero también es comunitaria. Así como lo es la sociedad. Cada uno tiene la posibilidad de ayudar a que su hermano sea santo. Pero, ¿cómo ayudamos a alguien a que sea santo si nosotros no estamos en camino a la santidad? No podemos dar de lo que no tenemos. Entonces la invitación es a que cada uno de nosotros se dé cuenta de qué estoy formando en mi casa. ¿Estoy formando el diálogo? ¿Estoy formando el temor a Dios? ¿O simplemente cuando tengo rabia, cuando algo no me gusta, me lo guardo? Si nosotros nos guardamos los problemas o las cosas que nos hacen daño, nos estamos haciendo aún mucho más daño. Porque cuando usted comparte, se siente libre. No podemos guardarnos las cosas porque estamos llamados a crecer, pero a crecer en familia. ¿Y qué mejor modelo que la familia de Nazaret? Jesús y María y José. Bueno, y nos queda pues digamos otra cuarta herramienta, que son los sacramentos. Una persona que frecuenta la Eucaristía, que comulga, que se confiesa, pues tiene más fortaleza para huir de la tentación. A veces nosotros nos creemos muy guapos y decimos, no, yo soy capaz de vencer alguna tentación, yo solo soy capaz. No, son los sacramentos que nos dan la fortaleza. Cuando se comulga con frecuencia, pues yo siento que es el mismo Jesús que me ayuda a tener unos ojos limpios, un corazón más puro, e igual la confesión. Cada vez que yo me acerco a los sacramentos, estoy renovando esa gracia santificante y voy a tener más capacidad para huir de la tentación y para alejarme del mal. Así es, hermana, y pues quisiera como un tic, pues de recordar lo que tal vez muchas veces lo hemos escuchado, y nosotros nos dirigimos acá con gran frecuencia a los padres y a los hijos, y también hay que tener en cuenta de que hay hogares que es cierto, que carecen de hijos por alguna circunstancia, y darnos cuenta de que ustedes padres nunca tienen derecho a hijos, ¿cierto? Muchas veces las parejas se unen en el matrimonio y como que si fuera algo pues como una recompensa de casarse, los hijos no. Es darnos cuenta de que los hijos son un don de Dios, perdón. Mientras que los hijos sí tienen un derecho a los padres. ¿Por qué recuerdo esto? ¿Y por qué hablo de esto? Porque muchas veces, cierto, esos hijos que tanto cuestan levantarlos, como escuchamos con tanta frecuencia, los padres se quejan de los hijos porque están difíciles de educar en esta sociedad. Pues recordemos que son un don de Dios, y por medio de ese don tranquilamente alcanzamos de la salvación. Por medio de ese don, o si es que se convierte en una dificultad, pues por medio de esa dificultad yo estoy llamado a encontrar la santidad. Y yo creo que una última herramienta para encontrar esa santidad es la caridad. Nosotros a veces reducimos la caridad a dar cosas, y la caridad también es el tiempo que dedicamos en la familia, el tiempo que dedicamos en los amigos. Y hoy también
pensemos un poquito en esa santidad de amigos. Si el amigo me invita al pecado, me lleva a la tentación, pues bueno, saber elegir aquellos amigos que no me alejan de Dios, sino que me unen a Dios. A veces es muy normal los muchachos en el colegio, sentir que el amiguito me tapa ciertas cosas, que engaño a la familia. No, hoy revisemos si realmente ese amigo me lleva a Dios, es verdadero. Si me aleja de los principios, de aquellos valores, entonces pongamos cuidado, porque Dios también nos invita a que en la libertad nosotros podamos elegir dónde podemos pues caminar en santidad. Bueno, y sabemos que es un tema que nos va, como se dice, encarretando, que nos apasiona, porque el día que uno descubre que todos podemos ser santos, como Dios es santo, uno empieza, y con la conciencia que tenemos, uno empieza a hacer como propósito, es decir, no, voy a seguir luchando, porque vivir con el corazón lleno de paz, tener como la presencia de Cristo, es una experiencia muy, pero muy bonita. Por eso agradecemos a estos dos invitados que hoy pues nos han, con su conocimiento, llevado adelante este programa. Y bueno, David, gracias por sus palabras. Y bueno, ¿qué más le podemos decir a estas personas que se hacen esta cita semanal para encontrarse con este programa Familia al Día? No, pues gracias a usted, hermana, y gracias a ustedes, amables televidentes. Los quisiera invitar para que permanezcan. El permanecer no es alejarnos, no es huir, no. Cuando permanecemos, muchas cosas se pueden dar el perdón, se puede dar la paz, se puede dar el amor. Entonces los invito para que permanezcamos. Hoy en día es muy fácil escuchar que tal y tal pareja se casó, pero que ya se separaron. Ustedes permanezcan, estén siempre firmes y como ya lo decía la hermana, esa firmeza la da en la medida en que entregamos, en que consagramos nuestro hogar al Señor y a la Santísima Virgen María. Bueno, qué palabras tan ciertas. Bueno, Elkin, también gracias por todo lo que hoy nos has dicho. Y bueno, quedas invitado pues para otro espacio. Y bueno, ¿cómo podemos despedir entonces este programa donde sabemos que nuestros televidentes son muy fieles para escuchar Familia al Día? Sí, claro, hermana. Antes, muchísimas gracias a cada uno de ustedes televidentes, a usted, hermana, compañero David, por el apoyo en este momento. Yo creo que algo que debemos recordar en el transcurso de esta semana es que lo único que debe hacernos sentir tristes es no ser santos. Entonces, para cada uno de ustedes televidentes es la invitación a cada día a luchar por aquella santidad, y que sin importar las dificultades o los momentos por los que estemos pasando, nos demos cuenta de que tenemos un compañero de camino, que es nuestro Señor Jesucristo, aquel amigo de Emaús que nos está acompañando. Entonces, ¿qué esperamos para ser felices? Bueno, y a ustedes que Dios los bendiga. Gracias por dedicar su tiempo a este espacio donde vamos creciendo en algunos valores. Y bueno, pídanle al Señor que les dé la fuerza y la sabiduría para caminar en santidad. Gracias por darme tanto amor. Iglesia, te quiero proclamar. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor.